Historia del ejercicio físico y el deporte. Siglo XX. Violencia en el deporte. El deporte se ha convertido en un fenómeno de masas parte importante de la sociedad actual, con numerosos eventos de repercusión muy mediática. Los presupuestos que se manejan en estos espectáculos deportivos son cada vez más elevados y los resultados de las competiciones mueven grandes cantidades de intereses y dinero, por lo que las actitudes apasionadas provocan gran violencia verbal y física, tanto en los participantes, como en espectadores, organizadores y patrocinadores, con numerosas situaciones de agresiones, insultos, amenazas, e incluso llegando a muertes, especialmente en el ámbito del fútbol, por ser el que mayor cantidad de dinero mueve. También el deporte ha creado una corriente violenta que se manifiesta en los estadios, sobre todo a través de los ultras y de los aficionados que a partir de agresiones, insultos y amenazas a jugadores, árbitros u otros aficionados, desprestigian la propia competición deportiva. Algunos de estos eventos violentos que han provocado desgracias en el siglo XX son los que se mencionarán a continuación. La Guerra del Fútbol, 1969, en la segunda eliminatoria de la Copa Mundial de Fútbol de 1970. Se enfrentaron El Salvador y Honduras. En la primera ronda venció Honduras por 0-1 y en la segunda ganó El Salvador por 3-0. Por lo que tuvieron que disputar un tercer partido en México, el 27 de junio de 1969 que finalizó con el triunfo de El Salvador por 3-2. Como consecuencia de los disturbios, las ambulancias se llevaron muertos y heridos de las tribunas, mientras que los hinchas continuaron las peleas por las calles. Los dos países rompieron relaciones y en Tegucigalpa, en los parabrisas de los coches se leían proclamas como «Hondureño toma un leño, mata a un salvadoreño», mientras en los diarios de San Salvador se pedía al ejército invadir Honduras. El 14 de julio de 1969, el ejército salvadoreño lanzó un ataque contra Honduras. La Organización de Estados Americanos negoció un alto el fuego que entró en efecto el 20 de julio. Las tropas salvadoreñas se retiraron a principios de agosto y las dos naciones firmaron un tratado de paz el 30 de octubre de 1980, por el cual la disputa fronteriza se resolvería en la Corte Internacional de Justicia. Consecuencias de la Guerra del Fútbol. Primero, la muerte de aproximadamente 6.000 civiles y más de 15.000 heridos. Segundo, la finalización del esfuerzo de integración regional conocido como Mercado Común Centroamericano, MCE, diseñado por Estados Unidos como contrapartida económica regional a los efectos de la Revolución Socialista en Cuba. Tercero, el refuerzo del papel político de los militares en ambos países. En El Salvador, en las siguientes elecciones, la mayoría de candidatos del Partido de Conciliación Nacional, PCN, en el gobierno, fueron militares que ocuparon puestos de diputados y alcaldes. Cuarto, agravamiento de la situación social y económica de El Salvador, por el éxodo masivo de salvadoreños, obligados a abandonar Honduras de forma inmediata, teniendo el gobierno que facilitarles la reinserción, que no se logró adecuadamente, aumentando con ello la presión social que produciría más tarde su larga guerra civil. Tragedia de Heysel, Bélgica, 1985. El 29 de mayo de 1985 en el estadio de Heysel de Bruselas, Bélgica, se jugaba un partido de la Copa de Europa entre el equipo inglés del Liverpool FC y el italiano de la Juventus FC de Turín. Antes de iniciarse el partido, los aficionados provocaron una avalancha que provocó la muerte de 39 aficionados, 34 italianos, 2 belgas, 2 franceses y un británico, y más de 600 heridos. Sin embargo, el partido se jugó con el triunfo de la Juventus por 1-0, con un gol del francés Michel Platini de penalti. Como resultado de la tragedia de Heysel, la UEFA sancionó a los clubes ingleses sin poder disputar competiciones europeas durante 5 años, al considerar que no fue un hecho aislado, sino el resultado de varios años de violencia de los hinchas británicos en competiciones europeas. El Liverpool FC fue sancionado con 10 años sin poder participar en competiciones europeas, aunque posteriormente le fue rebajada la sanción a 6 años. Tragedia de Hillsborough, Inglaterra, 1989. El 15 de abril de 1989 en el estadio de Hillsborough, en Sheffield, Inglaterra, fallecieron 96 aficionados del Liverpool FC, aplastadas contra las vallas del estadio a causa de una avalancha. El suceso tuvo lugar durante el transcurso del partido de fútbol entre el Liverpool FC y el Nottingham Forest, correspondiente a las semifinales de la Copa de la Asociación de Inglaterra. Las investigaciones posteriores concluyeron que la causa fue el exceso de aforo y el mal estado del estadio, que no cumplía los requisitos de seguridad necesarios. Las dos mayores tragedias en estadios de fútbol que ha habido fueron
En 1964 en el Estadio Nacional de Lima, Perú, con 320 fallecidos cuando la multitud se agolpó sobre las puertas cerradas del recinto, huyendo de una carga policial con gases lacrimógenos y disparos. En un encuentro preolímpico entre Perú y Argentina, y en 1982 en el Estadio Lenin de Moscú, donde fallecieron 340 aficionados por una avalancha en el partido de la Copa de la UEFA, entre el Spartak de Moscú y el Haarlem neerlandés. Estos son los datos de algunas de las tragedias de la violencia en el fútbol. Consecuencias de la violencia en el fútbol inglés: se cortó en seco el dominio inglés del fútbol europeo, que desde 1976 a 1984 habían ganado 7 de las 8 copas de Europa disputadas, perjudicando económicamente a los clubes. La liga inglesa perdió potencial ya que los mejores jugadores británicos y entrenadores emigraron al continente europeo para jugar competiciones europeas. A pesar de todo ello, el gobierno inglés no tomó severas medidas hasta 1989, tras la tragedia de Hillsborough, cuando el gobierno de Margaret Thatcher dictó la Football Spectators Act, y en 1994 el informe Taylor para tratar de erradicar a los hooligans y mejorar la seguridad en los estadios. Consecuencias de la violencia en el fútbol mundial: se eliminaron de todos los estadios las zonas de a pie, obligando a que todas las localidades fuesen de asiento, aunque en 2022 han vuelto a dejar espectadores de pie. Se eliminaron las vallas protectoras, o se sustituyeron por vallas abatibles en casos de emergencia. Se establecieron criterios para evaluar el nivel de seguridad de los estadios y la FIFA procedió a hacer inspecciones. En adelante, solo acogieran grandes finales europeas los estadios catalogados como de 5 estrellas. Se establecieron medidas de seguridad para los partidos de riesgo. Se establecieron medidas para que las aficiones de los dos equipos estuvieran separadas antes, durante y después de los partidos. Se prohibió la entrada a los estadios de banderas provistas de mástiles y de todo tipo de elementos rígidos, o susceptibles de ser utilizados como armas arrojadizas. Se incrementaron las medidas de seguridad en el acceso a los estadios. Se prohibió la venta de bebidas alcohólicas en el interior de los estadios. Se prohibió el acceso de botellas de vidrio al interior de los estadios. Se prohibió la exhibición en los estadios de banderas, símbolos nazis y pancartas que pudieran incitar a la violencia. Se instalaron cámaras de vídeo para vigilancia en el interior de los estadios. Se conminó a los clubes a que dejasen de colaborar y financiar a grupos ultras de aficionados violentos. Por desgracia, con el tiempo, muchas de estas medidas se han ido relajando.